Hola chicos y chicas del coro. Quise hacer este video para pues tratar como de explicar la propuesta que ahorita les voy a compartir y pues espero poder ser lo más clara posible y si no pues bueno que nos sirva como de ejercicio para aclarar. Entonces bueno, voy a compartir mi pantalla y la idea es que les invito, ¿verdad?, a participar como en este checklist de plantas registradas en la REPS-ACU, ¿no? UNAM, en el sentido de checklist, en el sentido de lo que buscamos o lo que necesitamos es identificar con claridad qué especies de las registradas para la reserva ecológica son nativas de la Cuenca de México. Si bien hay algunas que tenemos como mucha claridad, hay otras tantas que no. Y obviamente el tema de nativo, exótico, es todo un tema que falta ahondar y que en algún momento creo que haré como otro videito para eso. Y pero bueno, ¿para qué hacer este checklist? Pues para poder promover con tranquilidad la propagación en el campus y en el resto de la cuenca estas plantas, ¿no? Y así reducir el riesgo de promover la propagación de especies exóticas y especies principalmente dominantes que si bien aunque sean nativas, pues que dominen en ciertas condiciones, pues no ayuda. Y obviamente promover una presencia de especie exótica y además dominante, pues se vuelve un problema para todo el sistema, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque para tener la certeza, para poder abonar a la permanencia de las especies nativas de la cuenca, necesitamos tener certeza de su distribución originaria y contrarrestar el posible boom de propagación de especies nativas sin fundamentos. Esto se los comento porque nos ha pasado incluso ahí en la reserva el tema de promover especies eh, pues que después nos fuimos dando cuenta que quizá no eran nativas, ¿no? Y entonces, y que claro, se tomaron de referencia porque se veían mucho, y porque pues eran fáciles de propagar, ¿no? Pero pues al rato fue la pregunta muy fuerte de en qué zonas de la reserva conservadas, en qué zonas conservadas de la reserva hemos encontrado esta especie, y es decir, ¡ah! No, no, no está, ¿no? Y entonces eso puede significar que no sea necesariamente nativa, y el verla en muchos lados más bien puede significar que es una especie ornamental, probablemente exótica, y que, y que sea muy fácil de propagar pues, por sus características de probablemente es una especie de tipo R, que en algún momento hemos visto por ahí, que tiene una tasa muy grande o sea, produce muchas semillas, de las semillas la mayoría son viables, crecen muy rápido y no son tan especialistas, ¿no? Entonces eso les permite crecer muchísimo y muy rápido y pues esa es la característica fundamental de las plantas que decimos, ay, se da bien, ¿no? Pues sí, si se da bien, por default es una especie R, ¿no? Y juntar una especie R que se vuelven dominantes que sea exótica, pues es la clave perfecta para el colapso ecológico, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es la propuesta? Bueno, la propuesta de cómo hacerlo es, bueno, de entrada, identificando los conocimientos base para realizar la identificación. En este caso, identificar los términos de Cuenca de México y Valle de México, que hay una diferencia importante, y tendremos un enfoque de Cuenca de México más que de Valle. El Valle en realidad se refiere generalmente a la parte más baja de la cuenca, ¿no? La Cuenca de México es una cuenca cerrada, que seguro si ya leyeron el libro de Carrillo Treva, pues ahí viene toda la explicación. Y la idea es, más que el enfoque del valle, es el enfoque pues eso, de la cuenca que está delimitada por toda la ay, se me fue el nombre de cómo se le llama justo al límite. Pero bueno, como que el territorio geográfico en el que vivimos más adecuado es Cuenca de México, ¿no? No es Ciudad de México, porque eso es un término político
no es Valle de México porque es más bien un término histórico, sino el término más adecuado es la Cuenca de México porque es un término geográfico y al que responde más la naturaleza de la distribución y la presencia de las especies. Entonces, bueno, también el término de nativo y exótico, habrá posibilidad de considerarla nativa en función de qué tan antiguo es su primer registro en la Cuenca de México. Ese va a ser parte de nuestro como criterio, pero en realidad con este checklist no vamos a poder decir sí es nativa, no es nativa. Este checklist lo que nos va a primero ayudar es a colectar la información que nos va a permitir ir discerniendo y ir tomando una decisión como para clasificarla de una u otra manera. Sí creo que falta la plática sobre nativo y exótico para que pudiéramos tener esto más a fondo, pero bueno, empezaremos por aquí y en algún momento haré el otro videito. Ahora, también nos tenemos que el tema de la clasificación taxonómica, o sea, conocer sobre la clasificación taxonómica es importante. Lo más básico tiene que ver con el nombre científico, todo qué es esto de las sinonimias, perdón, de las variantes, subespecies, nombres comunes, etcétera. Eso también es importante, son de los conocimientos base que las personas que nos ayuden con este checklist necesitarían ya también saber. Yo aquí no voy a hacer una explicación muy larga de eso, a lo mejor ahorita en el ejemplo puede salir algo. Y bueno, también el tema de historia, que buscar, ¿no? Nombres si la especie tiene nombre en lenguas indígenas, en este caso particular en náhuatl, pues podríamos pensar, bueno, de entrada es una especie presente desde que existieron los aztecas. Si tiene nombre, además de tener en náhuatl, tiene nombre en otra lengua, pues entonces significa que su distribución era bastante amplia, ¿no? Pero si encontramos que el nombre, tiene nombre indígena esta planta, pero ese nombre es maya, pues es muy probable que la distribución originaria de esa especie sea en la cuenca, digo en la península de Yucatán y no necesariamente en la cuenca, ¿no? De manera original. Y también cuando hay usos tradicionales, como ancestrales, pues eso nos puede dar una indicación de que la especie pues es antigua, ¿no? Entonces, bueno, identificando los criterios que nos permitan identificar si una especie es nativa o no, aquí insisto, o sea, como que esos son parte de los cómo, ¿no? Un cómo grande es identificando los conocimientos base para realizar la identificación, que son los que les dije, y el segundo cómo es identificando los criterios que nos van a permitir, pues sí, identificar si una especie es nativa o no. Y entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 criterios o 7 más bien fuentes de información que nos van a pedir, nos van a poder ir dando datitos que, o sea, los criterios como tal todavía no los tengo, pero esta información, de hecho, esto que vamos a hacer, esto que les voy a compartir es prácticamente lo que yo hago cuando tengo duda sobre si una especie es nativa o no, ¿no? Y entonces reviso en los lugares en los que está listada, identificando las referencias a consultar y por qué está listada ahí. Hay generalmente lo que se hace con los listados florísticos y faunísticos o los listados de biodiversidad es eso, alguien se va al sitio y todo lo que encuentra lo identifica, ¿no? Y lo pone, pero el que haga eso no significa que esa especie sea nativa o exótica, simplemente significa que está ahí y la encontró en el lugar. Y eso es un trabajo muy importante y necesario hacer. Eso lo hizo, por ejemplo, en el caso de plantas, obviamente lo hizo Rendowski en el 47, no me acuerdo, porque bueno, su publicación es del 54, pero el documento, el trabajo de campo lo hizo antes, a lo mejor lo hizo en el 51, 52, ya no me acuerdo. Y bueno, también lo hizo Silvia Castillo con sus colaboradores y lo publicaron en 2009. Entonces, ese listado de Silvia y obviamente el de Rendowski nos sirven de referencia para poder saber qué especies hay. Pero le tenemos que rascar un poco más para poder clasificar o identificar si esa especie es nativa de la cuenca o no. Entonces, bueno, lo primero que se hace es ubicar a una de las especies. Bueno, ahorita estoy viendo que las indicaciones tengo que modificarlas, pero bueno, ¿no? Entonces lo primero sería, identifico qué especie quiero con la que quiero trabajar, con base en este listado.
luego me meto a naturalista. Aquí es como las indicaciones generales, pero ya en el formulario viene como más paso a pasito. Entonces vamos a revisar el naturalista, vamos a revisar, bueno, el listado de flora. Bueno, vamos a revisar naturalista, ¿por qué? Porque con ella se hace un compendio de muchos listados a nivel nacional e internacional. El naturalista ha sido un ejercicio muy importante de compilar información e información que viene directamente de los, ay, de las colecciones nacionales, ¿no? No nada más de México, sino de otros países. Entonces, Naturalista ha hecho ese vínculo, aunque la información descriptiva del naturalista esté de Wikipedia, lo cual mucha gente le hace pensar que es poco confiable, en realidad Conavio se ha dedicado a mejor enfocarse en actualizar la información de Wikipedia, porque es lo más práctico, ¿no? Y realmente me parece una idea bastante sensata, ¿no? Bueno, obviamente vamos a basar también en el libro, en el listado de flora de la Reserva Ecológica del Pedregal San Ángel de Castillo et al, porque es el listado florístico publicado sobre las especies presentes en la REPSA, ¿no? Luego también vamos a revisar la tesis de Rendowski, porque es el primer listado específico para todo el derrame del Pedregal y es el más completo, ¿no? Vamos a revisar la fuente de malezas de México, también un trabajo que hizo Conavio hace pues ya bastantes añitos, pero pues que es bastante bueno el compendio, porque es un buen compendio informativo realizado por Conavio y que complementa la información sobre las especies. También vamos a revisar la flora fanerogámica del Valle de México, es la publicación de Rendowski de 2001, porque es el listado más completo y reciente sobre las especies registradas para parte de la Cuenca de México. Ahí, obviamente, Rendowski menciona Valle de México. En la descripción que hace, prácticamente sí abarca la mayor parte de la cuenca, pero sí hay espacios que no cubrió. Y bueno, vamos a revisar la enciclopedia de la vida, sobre todo para permitirnos identificar los registros de colecta más viejos en esta región de la cuenca, ¿no? Entonces, bueno, también el cómo implica el haciendo el trabajo de manera colaborativa, ya que eso nos puede ayudar a avanzar más rápido, ¿no? Sobre todo porque ir generando, bueno, pero sobre todo nos puede ayudar en ir a generar, en ir generando una cultura de la información sobre nuestras especies nativas y nuestro entorno. O sea, esto que les estoy presentando es una propuesta de que nos echen la mano a colectar la información que después nos va a poder ayudar a identificar con más claridad, pues, qué tenemos claro y qué no, y qué nos falta por tener claro, ¿no? Hacerlo de manera colectiva me parece fundamental porque esto lo hemos intentado desde que, al menos yo estoy en la reserva, desde 2011. Yo he hecho varios intentos cuando hicimos la compilación de las especies y con base en ello tenemos la base de datos de las especies registradas en la reserva. Desde ahí surgió el tema de hay que clasificarlas por nativas exóticas, pero justo la clasificación de una especie como nativa exótica tiene que ver directamente con toda la investigación en torno a la biogeografía, ¿no? La historia de distribución de esa especie, dónde se originó, cuál es su forma de vida, por lo tanto su método de dispersión, y eso va a determinar en gran parte y en gran medida pues qué tanto espacio puede ocupar y abarcar en el planeta. Pero muchas de las especies pues no están estudiadas a ese nivel, entonces tenemos que hacer un trabajo más de investigar, bueno, como jalar la poca información que hay e irla teniendo a la mano, ¿no? Entonces, lo menciono para de forma colaborativa, pues uno, porque pensaría que puede ayudarnos a ir avanzando más rápido, pero sobre todo, y creo que lo más importante es como para poder ir colectivizando los criterios que nos permiten identificar o discernir qué tan riesgoso o no puede ser el promover una especie, ¿no? Y bueno, pues el formulario está realizado por la Secretaría Ejecutiva de la Reserva Ecológica del Pedregal San Ángel, Ciudad Universitaria de la UNAM, ¿no? Y cualquier duda o comentario, favor de contactarse con repsacu@gmail.com. Entonces, bueno, aquí lo que nos pide de entrada es la colecta del correo electrónico porque, pues para poderlo, uno, para que les llegue a su correo como todo el compendio que hicieron, tengan el registro, y dos, pues para que cualquier cosa
ya que esté registrada la especie, podamos consultarles y preguntarles si tenemos alguna duda. Entonces, bueno, en este caso vamos a poner el correo de repsacu@gmail.com. Mi nombre completo. Y bueno, mi carrera o formación, estos son los como contactos con fines estadísticos. Y soy desde formación bióloga, bueno, biología, vamos a ponerle. Y bueno, aquí tiene que ver con el tipo de colaboración REPSA. Aquí me falta ponerle voluntaria registrada en el programa de colaboradores, servicio social del programa de colaboradores, propedéutico del programa. Y creo que estoy pensando en ampliar aquí esta parte para que pueda hacer. Ahorita vamos a hacer este primer ejercicio entre colaboradores. Bueno, ya le pedimos a una chica de una tesis que lo haga. Y por eso puse esto de no estoy registrada como colaboradora REPSA aún, ¿no? Claro está que sería bueno que se registrara. Pero bueno, aquí incluso yo no me puedo registrar porque no viene como la opción de trabajadora, ¿no? Pero bueno, voy a poner voluntaria, aunque no es lo más correcto. Luego, el nombre científico de la especie que investigaré. Yo quise poner esta especie que es justo esta que les comentaba, que pues empezamos a propagar, bueno, a promoverla como pues muy, pues como en la paleta vegetal de las especies nativas para CEU, cuando de repente nos llega esta pregunta de un compañero que trabajaba en Bosque de Tlalpan, y obviamente también conocía mucho el Pedregal, y nos pregunta, oye, ¿dónde han visto tecoma en medio de las zonas conservadas del Pedregal? Pues, oh, sí hay, sí hemos visto, pero ya nos surgió la duda de si es un individuo en medio de nada, digo, en medio de todo, y y entonces nos surgió la duda existencial de probablemente no llegó ahí por sus propios medios, ¿no? Entonces, bueno, le damos siguiente y bueno, vamos uno por uno, ¿no? Primero vamos a la parte de naturalista. Entra a naturalista.com.mx y escribe el nombre científico de la especie en el buscador general, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Nos lleva allá. Supongo que todos estamos viendo esto. Si no han, si no están registrados, no importa. Pueden hacerlo así directamente. Aquí le dan en buscar. Y aquí le explican cómo están. Y entonces, pues ya, su nombre común es tronadora, de cómo están. Se dan cuenta, aquí vienen un montón de posibilidades, ¿no? Sauco amarillo, demás. Aquí viene, justo aquí empieza como todo este tema de las subespecies, las variantes y demás, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, Tecoma stans a secas, aquí tenemos Tecoma stans variedad stans, Tecoma stans variedad velutina, Tecoma stans variedad sambucifolia, Tecoma stans variedad angustata, ¿no? Entonces, vámonos a la. Si no, en el listado original viene Tecoma stans, variedad stans, pues nos vamos a esa variedad. Si en el listado viene solamente Tecoma stans y sin los otros apellidos, por así decirlo, nos vamos a la básica. Esto que está aquí, el Tecoma stans, junto, es el nombre científico de la especie, ¿no? Que está conformado por el género y la especie. En sentido estricto, la especie es este nombrecito de aquí. El nombre científico luego entonces es como género, especie. El género se escribe en mayúsculas, la especie se escribe en minúsculas y todo lo que le sigue de la especie, que puede ser variante o puede ser subespecie, etcétera, viene también en minúsculas. Eso es importante porque justo ahí también se empieza a ver cuando las personas escriben las palabras, el nombre científico con las dos letras en mayúscula, pues es como un indicativo de no, pues sí, como que no conoce a más detalle qué significa el nombre científico, cuál es la historia, todo, hay todo un tema respecto a toda la taxonomía y por qué se decidió ponerlo así. También otra de las características del nombre científico es que se escribe en itálicas o se escribe de tal forma que cuando no tienes itálicas por X o Y razón, o más bien el texto en general ha pasado, ¿no? Que hay textos que son más bien en itálicas, su descripción, y entonces ponen en normales, no sé cómo se llaman,
al nombre de la planta. El punto es hacer una diferenciación para mencionar que el nombre, ese es el nombre científico, porque además el nombre científico de manera originaria es en latín, ¿no? Es un nombre en latín, y al tener como una palabra en otra lengua, en otro idioma, pues en sentido estricto se tendría que escribir de manera diferente para que se entienda que es en otro idioma. Entonces, bueno, le damos aquí en tronadora y nos manda, si no habían entrado naturalista, pues es una buena oportunidad para que conozcan esta pues, plataforma, ¿no? Que es bastante como, es bastante completa. Es un ejercicio que, bueno, los compañeros de Conavio nos compartieron la historia y es un pues muy bonito ejercicio que lo que busca es esto de compilar. El sueño de todo biólogo, muy biólogo, es tener sus fichas descriptivas de especies, ¿no? Pero obviamente a partir de que la vida es dinámica, pues las especies van cambiando y los estudios en torno a ellas también, y entonces mantener actualizado tu ficha de especies se vuelve un cuento de nunca acabar. Entonces, el mecanismo que ellos están implementando, pues ha sido algo maravilloso porque permite esa actualización más rápido. Además de que permite, en este caso, la lógica de naturalista, sobre todo es de ubicación, de encontrar dónde se distribuye la especie, pues un primer dato como para conocer, ¿no? Y como en este catálogo de, vas haciendo tu manualito o tu álbumcito de especies, y ya tengo esta, ya tengo la otra, ya tengo aquella, ¿no? Es algo como un poco de colección, no en un afán, privativo, ¿no? Y como de posesión, sino en un afán de conocimiento. Ya claro está después para qué usos, eso es otro tema, que no es trivial, pero que bueno, vamos a aprovechar a ubicar. Entonces, bueno, aquí Conavio ya ha hecho un ejercicio, justo también por eso le puse checklist al formulario, porque Conavio tiene un checklist de especies, ¿no? Entonces, Conavio lo que ha hecho es nombrar o etiquetar o como clasificar a las especies como nativas de México o exóticas a México, ¿no? Si la especie que estamos buscando dice nativa de México, pues ya nos dice de menos que la especie tiene un proceso de distribución histórico en México, en el país, ¿no? Entonces eso ya dices, bueno, un punto a favor. Pero ahora lo que necesitamos saber es, porque puede ser nativo de México, pero insisto, ser su distribución originaria, solo enfocarse a una parte de México y no necesariamente porque es nativo de México, se distribuye de manera originaria en todo el país. Entonces, bueno, dice eso y entonces nos vamos al formulario, que creo que aquí voy a tenerme que salir de esta versión para poder cambiar de página. Entonces, ya me metí, ¿no? Aquí dice que me tengo que meter y escribir el nombre científico, ya. Entonces, de entrada dice, copia el link de la información de la especie y si no aparece, mencionar que no apareció la especie. Entonces, aquí en este caso sí aparece, copio y pego. Listo. Ahora, en general, debajo del nombre científico de la especie sale una leyenda que dice nativa bueno, yo en esta vez y depende, porque en algunas veces te lo abre en inglés o en español, ¿no? Entonces, nativa to Mexico, native to Mexico. Aquí está medio raro porque debería de haber dicho native. Acá casi dice native, no, yo me equivoqué. En color verde y con otra etiqueta dice introduced in Mexico en rojo. Si no aparece la leyenda, marcar no se menciona, ¿no? Aquí le tengo que poner nativa, bueno, la versión en español o en inglés. En este caso marca que es nativa de México. Luego, nombres comunes, ¿no? En la sección de About, cuando está en inglés, pero cuando está en español, si bajamos acá, sería en la sección de acerca de, pues viene, ¿no? Como justo esto que les mencionaba de la información de Wikipedia en este caso. Y entonces aquí generalmente, si hay nombres comunes, viene, ¿no? El tronador o tronadora, y ahí viene, tronador o tronadora. Entonces lo copiamos y, ¿dónde estoy? Y pegamos la respuesta, ¿no? Tronador. En este caso vamos a ponerlo separado por comas, eso lo tengo que especificar. Yo voy a ver este video para hacerle las correcciones. Luego viene nombre en lenguas indígenas. También generalmente aquí vienen sus nombres comunes, ¿no? Tronador, tronadora, me suena el gusto de la familia de las vignonáceas. Nativo del continente americano. Aquí es una cosa interesante porque entonces
sí se distribuye de manera original en México, pero además en otras partes del continente. También puede ser que sea nativo del continente americano, pero no distribuirse en México. Entonces ahí es cosa de, por eso necesitamos tener más como información, ¿no? Se extiende desde el sur de Estados Unidos y por México, Centroamérica, Antillas, hasta el norte de Venezuela y por la cordillera de los Andes, hasta Argentina. Y luego fue introducida en el sur de África y Hawái. Nombres comunes. Al contar con una distribución geográfica tan extensa, sus nombres comunes son muy variados. Entre ellos se encuentran el guarán. Bueno, en Argentina, Bolivia, no es que es muy importante, muy interesante, pero lo que nos interesa principalmente son los nombres comunes mexicanos, ¿no? Y entonces aquí ya será árbol de San Pedro. Claro está que esos nombres, Tronadora y árbol de San Pedro, son nombres comunes, ¿sí? Pero entonces el no tener un nombre indígena, pues nos está diciendo algo, ¿no? No necesariamente, miren, ¿no? También Nixtamaxochitl, ¿no? Está interesante que lo separen del nombre de acá. Entonces, bueno, ¿eso significa qué? Bueno, pues tiene un nombre en náhuatl. Y entonces, aquí sí, en todas las opciones, si no tiene nombre, digo, si no viene información, hay que mencionar, todas las preguntas son obligatorias, entonces no te va a dejar avanzar si no tienes datos. Y si no viene la información, lo que hay que contestar es no se menciona, no se menciona, no se menciona. En este caso sí se menciona, y es ¿no? Usos tradicionales, vamos a ver si vienen. Ahí. Vamos a ver, usos. La madera se usa en la arquitectura rústica, tipo bajareque, para la construcción de muebles y canoas, o bien en la leña y carbón vegetal, es una planta medicinal usada contra la diabetes y contra las enfermedades del sistema digestivo. Entonces, bueno, eso es interesante. O sea, ¿qué nos dice que una especie tenga usos? Pues nos dice de entrada que ya hay una historia humana con esta especie, que es una historia bastante, uno, cercana y dos, de tiempo, que nos ha hecho conocerla más y poder experimentar con ella y darnos cuenta que nos puede funcionar para algo. Y el simple hecho de poder saber eso ya indica que la relación es antigua con esa especie, ¿no? No garantiza, pero pues ya te está diciendo, si tengo un nombre en náhuatl, eso significa que estoy y existo desde antes de que llegaran los españoles, en este territorio, ¿no? Al menos, y mis usos, pues son estos, que los usos, pues no necesariamente podemos tener la certeza, pero habría que ver, habría que buscar más para saber si los usos son desde épocas ancestrales o más recientes, ¿no? Luego, siguiente. Ya de naturalista ya copiamos toda la información, entonces muchas gracias por participar, se cierra. Y luego nos vamos a la página de Malezas de México, ¿no? Entonces entra a este link y dice, y escribe el nombre científico de la especie que estás buscando. Entonces va otra vez. Coma, ¿cómo están? Y aquí nos va a abrir, a reserva de que, ¿no? Bueno, nos va a abrir esto que está muy interesante, pero realmente lo que queríamos buscar, ahorita regresamos a esta si no está. Lo que nos interesa, hay un listado de Conavio que es el de especies, como lo menciona aquí, malezas, ¿no? Las clasificadas como malezas, que en este caso serían las especies R que les mencionaba hace rato, especies que tienen esta estrategia de sobrevivencia que les permite, pues, crecer en abundancia rápido y sí, instalarse fácilmente. Y a las especies nativas R o especies nativas dominantes se les nombra como malezas en general, ¿no? Las especies exóticas dominantes o las especies exóticas R se les denomina invasoras. Y yo he ido aprendiendo con el paso del tiempo que es un pecado mortal decirle a una especie nativa dominante, decirle invasora, ¿no? Porque es pecado. No es lo mismo, ¿no? Si es nativa, no es invasora, es maleza. Pero si es exótica, sí es invasora, ¿no? Entonces, es muy divertido. Entonces, bueno, no está
no está y eso nos indica que no está registrada como una especie malezoide, por así decirlo. Ahora vamos a entrar a esta opción que nos da Conavio, que estos listados, estas fichas de Conavio, pues las hizo obviamente. También Conavio pues ha hecho una multiplicidad de intentos de hacer estas fichas, como les mencionaba, pero pues seguramente en algún momento se dieron cuenta que pues era inviable e insostenible el proceso y le han apostado a, seguro siguen haciendo ese tipo de cosas. Bueno, al final del día lo que hay detrás de esto es una base de datos de información y la base de datos pues después se puede presentar de muchas otras maneras, ¿no? Entonces aquí esto que estamos viendo aquí es un informe de la información compilada en esa base de datos y seguramente siguen compilando esa información y en algún momento vaciarán o evaluarán si es pertinente vaciar toda esta información en en Wikipedia, por ejemplo. Eso sería interesante. Seguramente lo han pensado y seguramente no lo han hecho por falta de, pues, quien lo haga, ¿no? Entonces, bueno, aquí, miren, nombres comunes en México: tronador, tronadora, sauco amarillo, retama, lluvia de oro, cometa amarilla, campanas amarillas, palo de arco. Si dan toda cuenta todos estos nombres, pues son nombres ya hispanos, ¿no? En Chiapas tiene nombre, pues de alguna lengua chiapaneca, ¿no? Batilimi, Matilimi, quiero hacerlo más grande. Estamos buscando aquí, estoy buscando nombres, miren, en maya tiene nombre, ¿no? Tiene nombre en maya, tiene nombre en chiapaneco, digámoslo así, porque no especifican la lengua. Tiene nombre en zapoteca, tiene nombre bueno, al menos no bueno, en náhuatl, Nixtamalxóchitl. Entonces, bueno, eso nos indica que de entrada, bueno, aquí tiene, no menciona, pero bueno, Ixcuet, Mixtonce y Xonzi, bueno, discúlpenme, seguramente estoy pronunciando muy mal los nombres en las lenguas nativas, pero bueno, que tenga estos nombres ya nos dice que esta especie de entrada existe en el territorio mexicano desde antes de la conquista, para empezar, y segundo, pues que tiene una distribución bastante amplia, que al menos así va desde la cuenca de México, porque lo tenemos en náhuatl, ¿no? Que los mexicas pues, tienen un territorio bastante amplio y no garantiza tener un nombre en náhuatl que haya sido nativo de la cuenca de México, porque pues es probable que ellos también hayan colonizado, ¿no? Otros espacios y pues una forma de colonizar pues es nombrar en su lengua, ¿no? Entonces, bueno, pero ya nos dice de menos está antes de la conquista y eso ya le da un plus, ¿no? Y aquí viene esto que les mencionaba de las cuestiones que tienen que ver con la taxonomía, ¿no? Y la taxonomía es una ciencia muy como básica, ¿no? Fundamental en la biología. Es responde a una filosofía muy particular, pero en realidad nos ayuda muchísimo a identificar las formas en que la vida se expresa, a clasificarlas, a conocer más y entender más sus procesos evolutivos, sus historias de vida. Y bueno, al ser una construcción humana, el tema de la taxonomía, a partir de datos e información que observamos en las especies, pues va a haber muchas variantes en función del método con el que se haga esta clasificación. Y entonces, justo como hay métodos muy distintos y en lugares del planeta, los taxónomos tienen métodos distintos a partir de variables o caracteres diferentes que deciden que son relevantes para identificar a las especies, pues hay esto que aquí en México el taxónomo con una escuela lo clasifica de una forma y el taxónomo de Viena con otra escuela lo clasifica de otra forma y el taxónomo de Timbuktu con otra escuela la clasifica de otra forma, ¿no? Entonces, lo que se ha procurado hacer justo es compilación de, a ver, el taxónomo de ella lo clasificó así, el taxónomo de acá así, la taxónomo de acá así, la otra taxónomo de acá así. No sé qué tantos taxónomas haya en el país, en el planeta, pero pues esperemos que haya suficientes.
En general también es una práctica y pues sí, una ciencia en extinción, la taxonomía, porque implica es mucha chamba, implica muchísimo trabajo, pero sobre todo son de estas cosas que solo, no sé, como que sí tenemos una práctica un poco desleal ante ese uso, porque sabes, nada más dime qué especie es, quiero saber qué especie es, no me importa lo demás ni lo que te haya implicado para, para poderla nombrar y clasificar, dime qué especie es, ¿no? Pero fuera de eso, pues obviamente no es un trabajo bastante, ay, no ubico la palabra, como valorado, creo que es la palabra. Entonces, bueno, tiene otras formas de clasificarse, ¿no? Como Vignonia frutescens, Vignonia incisa, Vignonia stans, bla, 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 no voy a decir porque soy mala para los nombres en lenguas originarias, pues imagínense para los nombres en latín, pues peor. Entonces, aquí hay una cuestión como muy loca porque, eh, o sea, que esté clasificada, por ejemplo, Tecoma incisa, pues a lo mejor no hay mucha variación con el nombre que tenemos actual, que es Tecoma instans, porque en sentido estricto esto lo que dice es que de menos la estaban clasificando en el mismo eh, género, pero que la tengamos en otro, en Stenolobium stans, pues es muy interesante porque la estaban clasificando en otra o la clasifican en otro género. Y eso tendríamos que también dedicarle un tiempo al tema de la taxonomía, pero bueno, eso implica muchas cosas. Es como si a mí en vez de llamarme Pérez Escobedo, me llamaran Saldívar Escobedo, ¿no? Por ejemplo, que en este caso es así se apellida mi prima, ¿no? Eh, que bueno, si es Saldívar Escobedo y Pérez Escobedo, bueno, ya cuando te das cuenta que somos primas cercanas, pues bueno, no hay tanta diferencia, pero si fuera yo, o me clasificaran como, ¿qué será? A ver, vamos a jugarle al vivo. Ay, Slim Escobedo, ¿no? Ay, ajá. Pues dices, ay, bueno, ¿no? Porque además Slim, una familia que viene del Líbano, otra historia de vida, a una familia Pérez, ¿no? Que si bien viene de fuera de América, ¿no? España, pues es otra historia, es otro cantar, es otro proceso histórico. Entonces, la clasificación taxonómica no necesariamente se basa en el proceso histórico evolutivo como tal, ¿no? Más bien se basa en las características y a partir de ahí va clasificando, pero en sentido estricto las características, o sea, mi prima Saldívar Escobedo y yo nos parecemos un poco más que con cualquiera de la familia Slim Domic, ¿no? Domec, no me acuerdo cómo se apellida, Domit, ¿no? Entonces, bueno, pues eso habla de muchas cosas. Entonces, bueno, y bueno, pues es información muy importante, muy interesante. Si no está aquí tengo que entonces poner esta opción, porque si no viene, aquí vamos a copiar y pegar, y tengo que hacer la aclaración de que no viene como tal en la de malezas de México. Pero lo voy a saber a partir de la fuente, porque en las malezas sí dice aquí malezas. Entonces, bueno, ahí se puede distinguir. Ahora, nombres comunes. Pues bueno, justo aquí podemos hacer todo esto. Aquí prácticamente vamos a hacer una mini base de datos como muy específica para lo que queremos. Nombres en lenguas indígenas, bueno, aquí lo más sensato sería haberlo separado, pero para no repetir, pero bueno, tenemos en maya, vamos a volverlo, ya sé, vamos a copiarlo y borrar. Pero empieza desde Candok, puede parecer un nombre en lenguas indígenas, en maya, corneta amarilla, pues ese ya es un nombre más bien. Por San Pedro, Gloria, Guaviche suena un nombre más local, un nombre más nativo, Zapoteca, hierbas obviamente todos los santos, por default son nombres hispanos, Limpagundo Frey, órale, en frontal. No, bueno, pues esta especie, imagínense, miren, yo dudaba de su naturaleza, es más mexicana que yo.
Ujú. Pero bueno, justo para eso buscamos hacer este estudio, ¿no? Este análisis, pues para tenerla, si no la certeza, pues como eh, mayor, ¿cómo decirlo? Y de acá yo creo que voy a borrar los nombres. Este, vamos a borrar los nombres. Ah, mira, tenemos Martín Chiapas, esto no lo copié, ¿no? Ojo amarillo, retama, lluvia de oro, corneta amarilla, campanas amarillas. Obviamente también los nombres tienen que ver con describir la estructura de la flor en general, también la estructura de la planta, los usos, fechas también, ¿no? Estoy aquí arriba borrando los nombres en lenguas. Con amarilla, flor de San Pedro, ¿no? O sea, tienen que ver también los nombres en general de las, no en general, pero algunos nombres de las flores tienen que ver con su fecha de floración. Con algunos nombres comunes más bien de las plantas tienen que ver con su fecha de floración. Y las fechas de floración pues están asociadas a los santos, ¿no? Ya nos asociaron el mecanismo de la conquista y de la colonización más bien. Miñona, no sé, desconozco muchísimo sobre las lenguas nativas de todo el país, pero principalmente las del norte. Las Fuchil, pero está padre, me gusta saber que pues esa pues gran diversidad de nombres, porque además, o sea, no todas las especies nativas de México tuvieron nombres en alguna lengua, ¿no? Generalmente las especies que se nombraban pues eran aquellas que tenían cierta, eh, digamos, mm, no uso, porque no necesariamente, iba a decir también cierto sentido, pero también probablemente muchas especies tenían mucho sentido. Y a lo mejor también, exacto, el sentido que tenían era más como ecosistémico, ¿no? Desde su cosmovisión de los pueblos originarios, y no necesariamente nombraban a las especies como individuo, como nosotros como occidentales y positivistas, queremos reducirlo y como segmentarlo todo, ¿no? Entonces, no necesariamente si no tiene nombres en náhuatl, digo, en lenguas originarias, no significa que tampoco sea nativo. Nada dice todo. Entonces, pues por eso la idea es ir como colectando la información. Ahora vamos a ver si aquí viene información sobre los usos. Entonces digo, o sea, estas fichas informativas son eh, muy buenas, es un trabajo como muy bueno que ha hecho el la Conavio, aquí, ¿no? Experiencias con la planta, no hay plantaciones comerciales, uh, es frecuente en huertos mayas, pero los usos, aquí están. Aromatizante, combustible, construcción, forrajero para ganado bovino y caprino. Antes de la conquista no teníamos ganado bovino ni caprino, ¿no? Entonces es un uso ese que, que surgió, ¿no? Sin embargo, se considera venenosa. Probablemente su uso tenía más que ver como leña, construcción. Las flores se emplean para aromatizar jarabes. Eh, la raíz se usa como sucedáneo del lúpulo en la fabricación de cerveza. Obviamente es un uso muy reciente, bueno, reciente en la historia de la distribución de las especies, eso es reciente. Insecticida, ¿no? Actividad insecticida contra gusano cogollero del maíz. ¡Oh! Eso es muy importante. Maravilloso. Madera, hoja y semilla. Es maderable, artículos torneados y carpintería. Las ramas se usan para hacer cachaltles, guacales o la madera para muebles, canoas y arcos.
¿no? Medicinal y difuso, ¿no? Entonces aquí ya no hay más duda, ¿no? Después de todos los nombres originarios, todos los usos, principalmente el medicinal, pues obviamente, o sea, un uso para tu casa y demás, pues obviamente eso sí viene, sí implica prueba, ensayo y error y demás, ¿no? Pero el uso medicinal, pues implica más pruebas y ensayos y errores comprobados, ¿no? Más ensayos que errores comprobados y eso implica mucho tiempo de interacción con la especie. Área de origen, es que en la versión de las plantas de malezas, sí viene, a ver, aquí origen y extensión, es originario de México, se extiende por la parte sureña de Florida, a través de todo México, Centroamérica y hasta el norte. Ahora estoy pensando, entonces, bueno, si tenían dudas, ya no cabe duda que es mexicana. Distribución en México, bueno, esta es área de origen, es que allá venía, ajá, en la de malezas viene como secciones y viene justo en la sección de origen, o sea, viene como un poco más específico. Ay, tomé el ejemplo peor que pude haber hecho, pero distribución en México, pues entonces, acá está genial, ¿ya ven? Ampliamente distribuido en casi toda la República, de 0 a 1500 metros, pero se puede encontrar, supongo, a 2400. Ah, porque si se encontrara de 0 a 1500 metros sobre el nivel del mar, tendríamos una duda existencial de que esté presente en CU, porque CU está a 2100 y 600 metros de diferencia de una especie, para una planta sobre todo, es muchísimo. Pero bueno, aquí hay esta referencia que también está a 2400 metros, entonces pues ya eso entra en el rango de lo que sería ciudad universitaria. Su estatus migratorio, eso no, a ver si viene aquí, probablemente no va a venir porque no viene, miren, sí, nativo. Nativa, cultivada y silvestre. Claro, esta silvestre, pues eso nos dice que es una planta que se distribuye de manera originaria, y cultivada, pues que ya obviamente al tener varios usos en torno a ella, pues se promueve pues un cultivo local, ¿no? Bueno, en un lugar en particular. Frecuentemente cultivada en Morelos, Guanajuato, Hidalgo y Valle de México. Entonces aquí nada más lo que nos interesa es cómo Conavio en esta parte la clasifica y la clasifica como nativa. Es nativa de México, ¿no? Insisto. Que con todo lo que vimos, pues nos da una idea muy clara de que su distribución es bastante amplia. Ahora, vamos a ver ya en el apartado de la flora fanerogámica del Valle de México. Para la flora fanerogámica hay 2 volúmenes porque es un libro muy grande y pues no cabe. Entonces aquí tenemos que buscar en cada uno de los volúmenes porque si no está en uno, va a estar en otro. Entonces, pues aquí está todo súper sencillo, digo, traté de hacerlo lo más fácil. Aquí le damos control F, de coma. Aquí es importante a lo mejor nada más buscar primero solo el género. Y nada más viene mencionada una vez en este volumen, probablemente entonces está en el segundo volumen. Bueno, quien no conozca bueno, es parte de la lógica de este ejercicio, con que conozcamos estas fuentes de información que son sumamente, pues, importantes por ahora. Aquí está, ¿no? De cómo están, de cómo están, en la página 700, y este volumen, entonces debe de estar en el, para allá. Entonces está aquí. Ya apareció. Como son muchas hojas, luego se tarda en cargar. Pues aquí está, note cómo están. Y vamos a... Aquí lo que hace Rendowski, bueno, lo que hace, ajá, es Jersey y Graciela, lo que hacen es hacer una descripción por especie, y aquí vienen algunos detallitos muy interesantes. Entonces, número 1, número de la página donde viene la información de la especie, y entonces la página 700. Descriptor, ¿no?
Es la palabra o letras que vienen inmediatamente después del nombre científico. Por ejemplo, en este caso era montana tomentosa y viene aquí. Y hasta el... Ajá, en este ejemplo que es montana tomentosa, bla, bla, bla. Bueno, ser, eriocoma, floribunda, M. floribunda, M. tomentosa sabar. A ver, que es tomentosa, aquí le falta un espacio porque es variedad cordifolia, bla, bla, bla. Arbusto hasta de bla, bla, bla. El descriptor es ser, ¿no? O sea, lo que viene exactamente después del nombre común, digo, del nombre científico, va a ser el descriptor. Le puse descriptor porque no ubiqué otro término más adecuado, seguro está mal. Ahorita sí ubico el nombre adecuado. El descriptor es la persona que lo describió, ¿no? En este caso, la L, por lo general, es de Linneo. Linneo describió y caracterizó a Tecoma stans. Este HBK, pues, debe ser otro taxónomo que posteriormente hizo modificaciones sobre la descripción original. Entonces, bueno, es interesante tener, otra vez, si Linneo la describió, pues tiene que ver con que esa planta tenía una particularidad, ¿no? Que hacía llamar la atención de los naturalistas de esa época, pues obviamente les interesaba todo, no discriminaban, pero obviamente ante tener tanto trabajo, pues no podías hacer todo, entonces tienes que seleccionar, pues, a qué le das peso, ¿no? Entonces, no sé a qué hora dormía Linneo, porque sí está canijo. Ahora, nomenclatura es todo lo que viene entre paréntesis entre el descriptor y la descripción de la especie. Pues como les decía, Jersey y Graciela lo que hacen es ponen a la especie y después de eso ponen toda una descripción, un parrafito de la descripción de la especie. Varía la cantidad de información según la especie y entonces tiene varias secciones. Nombre científico, los descriptores, en este caso si hay imágenes, no todas las especies tienen imágenes, hace referencia a la imagen, en este caso la que vemos abajo. Luego todo esto que dice arbusto siempre verde, bla, 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 son la descripción de la especie, ¿no? Hasta acá. Y entre comillas siempre por lo general viene el nombre común y luego viene la distribución en el Valle de México, ¿no? A la distribución en general, no, sí, en el Valle de México, en donde ellos la encontraron en sus muestreos, y ya después dicen en el Valle de México suele aparecer aislada, en áreas expuestas, no queríamos eso. Entonces lo que queríamos ubicar era la nomenclatura. La nomenclatura nos referimos aquí a esto que les mencionaba de las sinonimias y demás, ¿no? Entonces, en este caso, aquí no menciona que Tecoma stans tenga sinonimias, porque se pasa del nombre científico, los descriptores, a la figura. Quizá en otras aquí no he checado, pero a lo mejor pero las sinonimias deben de venir, la nomenclatura, todo el tema de la nomenclatura debería de venir después del descriptor. Entonces, en este caso, no se menciona. Aunque sí hay, como lo vimos con Gonavio, sí hay sinonimias para las especies, pero en este caso no lo menciono. Y aquí lo tengo que modificar. Porque no le quité bueno, voy a ponerle 0 y voy a modificar la indicación para que sí podamos escribir que no se puede. No se menciona porque además no tendría que ser un número. Luego, la descripción es todo lo que viene entre la nomenclatura y hasta donde vienen los nombres comunes. Como lo veíamos acá, va a ser toda esta parte de arbustos siempre verde, de ramas y ramillas cilíndricas, los brotes y ramillas con pubescencia glandular, foliolos casi siempre números de 7, sésiles o cortamente peciolulados, lanceolados u ovado-lanceolados, de 4 a 10 centímetros de largo, acuminados, márgenes aserrados, especialmente hacia el extremo apical, base cuneada, lámina glabra o apenas pilosa en vez o a lo largo de las nervaduras, inflorescencia dispuesta al extremo de las ramas, con muchas flores, cáliz corto de 4 a 7 milímetros de largo, corola amarilla, en forma de embudo, de 3,5 a 5 centímetros de largo, glandular durante la antesis, lóbulos ciliados, anteras pubescentes, fruto en forma de cápsula, linear, café, de 10 a 20 centímetros de largo, semillas aplanadas, aladas. Copy. Si no entendimos nada de lo que dice o no todo de lo que dice, no se preocupen, no van a ser las únicas que no entiendan.
hay muchos términos técnicos, pero que a la vez ya que los conoces, dices, quiere decir que la florecita es en forma de trompeta, ¿no? Por eso se llama trompetilla, ¿no? Por ahí hay otras. Pero bueno, como vieron en la imagen por ahí, no sé si, en la de naturalista viene la foto y viene como la imagen de la flor que viene como una trompetita, ¿no? Pero claro, para poderte entender en términos técnicos, pues tienen que describirlo de otras maneras, ¿no? Entonces, si tienen tiempo y tienen mucha curiosidad, pues se pueden poner qué es glabro, qué es cuneado, qué es acuminado, qué es peciolulado, qué son los foliolos, ¿no? Aquí tienen para 3 días de buscar términos. Luego, nombres comunes, tronadora. Nada más viene, él solo lo menciona y aquí dice el nombre, son los nombres que vienen después de la descripción y generalmente están entre comillas. Si no viene la información, colocar que no se menciona. Y entonces en este caso dice que sí, dice tronadora. Distribución, tronadora. Ahora que estoy pensando tronadora, no sé si tiene que ver con que la madera cuando la queman truena, ¿sí? O nada que ver, o otras cosas, pero supongo que no. Distribución es lo que se describe, es lo que describe donde se ha observado a la especie, tanto localidades como tipos de vegetación. Si no viene la información, se dice que no se menciona. Aquí es ya prácticamente todo. Atizapán, Villa de Madero, Chihuahua, Tlalpan, de una altitud de 2.250 a 2.400. En el valle se suele aparecer aislada, en áreas expuestas, suelos bien drenados y sobre las faldas, serranías, barrancas y sitios pedregosos, matorrales, pastizales. Y ya después viene como su distribución general. A ver, vamos a ver si lo separamos. Distribución, no, aquí viene todo junto. Entonces viene prácticamente todo esto, ¿no? Desde las localidades muy puntuales donde la encontraron en la Cuenca de México, ya su generalidad como de ecosistemas o los tipos de vegetación donde la encontraron, y ya viene después la parte de su distribución general, ¿no? Aquí está interesante todavía, aquí como es compilar los datos, pues es solamente compilar, pero ya que los veamos como, ya después tenerlos como todos juntos, pues nos vamos dando idea de que hay como ciertas diferencias, ¿no? La clasificación, toda la descripción que venía antes de Tecoma, que vimos, por ejemplo, en la lista de Conavio, es una descripción global, ¿no? En este caso para todo México. Y ahí venía, ¿se acuerdan, no? De 0 a 1.500 metros. Y después venía hasta 2.400. Entonces, eso está interesante. Ahora, Rendowski menciona que en el Valle de México solo la encontró entre los 2.250 y los 2.400 metros. Y eso es muy interesante, ya, pues, porque es una particularidad de la Cuenca de México. Obviamente, Rendowski, bueno, el documento salió en el 2001. Es muy probable que este trabajo Rendowski lo haya hecho, los muestreos los haya hecho, más o menos también no sé cómo trabaja Rendowski, pero supongo que es muy bueno trabajando, y entonces va a un lugar y fue ahorita en el 1944, lo guardó, lo etiquetó bien, lo tenía ya almacenado, y luego en el 80 volvió a ir y lo volvió a etiquetar y lo volvió a tener muy almacenado, y cuando ya juntó bastante información, dijo voy a publicarla, cosa que muchas otras personas no hacen. Entonces, pero bueno, lo que voy es que, bueno, al menos por mucho, Rendowski podría tener datos desde los años 50 que empezó a hacer sus estudios, ¿no? En la cuenca, por lo que hizo en el Pedregal. Pero puede ser que haya encontrado, bueno, ahorita todavía estamos ahí deduciendo cosas, pero aquí el punto es de que en CEU, de manera, bueno, Rendowski no encontró en la Cuenca de México a un ejemplar de Tecoma distribuido en la altitud que está Ciudad Universitaria. Y eso es interesante. Ahora los usos, vamos a ver, bueno, no viene, ¿no? Porque es lo que viene después de la distribución, y si no viene, pues no se menciona. Y aquí en particular no se menciona. Entonces, según yo, esto iba a ser muy rápido. Pero bueno, por eso la idea de que hacerlo colectivo, porque imagínense hacer esto para las 300 y cacho especies que tenemos listadas, más las que se van identificando, pues ya se imaginan. Ahora, si se dan cuenta, vamos de lo general a lo particular. Empezamos desde el naturalista, que es una cosa a nivel de México, pero a nivel mundial, con la información que viene en Wikipedia. Luego nos fuimos a la parte de malezas de México, que también es a nivel de México. En este caso encontramos la información de Conavio. Luego ya nos pasamos en particular a la información del Valle de México, y ya es algo como más local, y ahora nos vamos a una cosa mucho más local, que como tal es el derrame del Xitle.
Y entonces, ¿no? Le damos aquí a abrir el archivo de que viene linkeado a la página de la Reserva Ecológica, porque es donde tenemos el PDF del capítulo que es prácticamente la tesis de Rendowski, ¿no? Si no lo han leído, pues tienen que hacerlo, porque, perdón, no sé. Nadie que trabaje en el Pedregal con una visión integral eh, puede decirse digno de trabajar en el Pedregal si no ha leído la tesis de Rendowski, aunque no trabaje con plantas, ¿no? Entonces, aquí en sentido estricto deberíamos de poderle dar control F y buscar, porque es la forma más sencilla de encontrar cosas que vienen mencionadas. Si tengo la duda, a ver, o no puedo buscar en el texto, o qué pasa, bueno, pues entonces le pongo algo que veo a la mano, y entonces sí está leyendo el PDF, porque hay PDFs que no te deja. Y entonces, ¿qué significa que si le ponemos aquí de coma no está? A ver, tararán, pues significa que Rendowski no la mencionó, no la enlistó, porque no la registró, no la encontró para cuando él hizo su estudio en los años 50. Por ahí podemos haber visto cuando hizo su estudio. A ver. Las labores de campo se efectuaron entre 1950, bueno, el 20 de noviembre de 1950 y el 14 de junio de 1953. Ya quiero ver en sus tesis esa precisión, ¿no? Y incluyeron 81 excursiones. Wow. Bueno, revisen este documento porque es fundamental. Entonces, se dan cuenta de todo, es una tesis maravillosa, hace todo una descripción. Lo que le importaba era, bueno, la vegetación es un concepto más amplio que solamente el listado de especies, ¿no? Y evidentemente él hace notar aquí todo lo que implica el concepto de vegetación. Y bueno, después pues pone la lista, ¿verdad? En algún lugar. Es una tesis relativamente pequeña, ¿no? De muy pocas páginas, pero de una densidad de información inmensa, ¿no? Y entonces luego viene justo las especies listadas por familias, ordenadas por familias. ¿Qué familia dijimos que era? Bueno, si se acuerdan, ¿no? No vienen las especies por orden alfabético, digo las familias, perdón, por orden alfabético, sino vienen más por un orden como filogenético histórico, ¿no? Entonces la ginela, Xylotase o Holoblase, y estas son especies de plantas no vasculares, plantas que no tienen un mecanismo, no tienen sistema vascular. Y ya después pues vienen todas las que sí tienen, ¿no? Los pinos, los pastos, bla, bla, bla. La Tecoma stanza es de la familia de las Vignonaceae y no viene aquí listada. Entonces, ¡tarán! Rendowski no listó, menciona el número de página, no se menciona, porque no se menciona la especie, no se menciona, ¿no? Y aquí nos vamos rápido porque no hay. Esto, bueno, en esta tabla viene, bueno, para eso hay que leer, ¿no? Y entonces, las abreviaturas empleadas son las siguientes. Entonces, la tabla viene con estos encabezados: FB, SP, QRF, QCL, QRC, PH, PT, AR, AF, QCT. ¿Qué es eso? Pues aquí dice, ¿no? FB, forma biológica. Es no sé qué, estrato. Senescetum precocis, Quercetum rugose, Quercetum centralis, Quercetum rugose, bueno, las diferentes variedades, Pinetum, etcétera. Todas estas, bueno, ya que revisen el texto, se van a dar cuenta que son los tipos de vegetación que él encontró y cómo los clasificó a lo largo del derrame del Chitle. Y bueno, siempre hay cosas que no sabemos qué onda, ¿no? Y entonces así lo pone. Y por ejemplo, forma biológica, pues después viene H, CR, etcétera. Entonces, ¿qué significa eso? Pues aquí está. H es hemicriptofita, CR significa criptofita y así. Y si luego te quedan con la duda existencial de ¿y qué es? Que sea hemicriptofita y pterofita. No, y aquí justo aprendí que la pronunciación que hago siempre está mal, ¿no? Es caméfita, hemicriptofita, criptófita, pterófita, fanerófita. Yo siempre lo pronunciaba mal. Tiene que ver con su forma de crecimiento de la planta y es muy interesante porque todo esto tiene que ver con la forma en cómo sus estructuras de resistencia, sobre todo a la sequía, ¿no? Entonces,
pues también, ¿no? Si tienen tiempo, pues pónganse a investigar qué significa fanerófilo. Que si ya revisan la página de la reserva, yo me dediqué un tiempo para poder tratar de explicarlo lo mejor que pude. Ahí viene un ejemplito muy bonito, porque la mayor parte de las plantas nativas del Pedregal tienen la característica de ser bulbos o tienen la característica de sus estructuras de resistencia solo ser las semillas, porque son plantas anuales. No me pregunten cuál es la clasificación, porque ya no me acuerdo, pero ahí viene y ahí se las comparto, ¿no? Entonces, bueno, no viene, punto. Rendowski no reporta a Tecoma Stance en el Pedregal de 1940. No se menciona. Tipo de vegetación, no se menciona. Siguiente. Y luego viene, pues nada más para terminar de corroborar, aquí ya nos fuimos de lo general a lo súper particular con el listado de Rendowski, y ahora nos vamos otra vez al nivel macro. Entonces nos vamos esto está mal, esta no es la liga. Nos tenemos que ir a EOL, como copié y pegué, ya ven. Entonces, bueno, aquí le voy a poner, ustedes van a poder hacerlo, eol.org, creo que es. EOL significa Encyclopedia of Life y es un trabajo también de compilación pues muy bueno que se ha hecho, creo que es del Smithsonian, bueno, es gringo. Vamos a ver, por ahí debo decir de quién es. Ajá, del Smithsonian, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Acceso global al conocimiento acerca de la vida en el planeta. Es una forma un poco menos, bueno, la forma amable de entrar a esta información es naturalista y EOL es la forma como técnica, ¿no? Entonces aquí le vamos a dar en el buscador de coma stance. ¿Se han dado cuenta? Está escribiendo mal el nombre científico de la especie, porque me da flojita poner la mayúscula, pero el sentido estricto debería ser así. Pero bueno, el buscador no hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas, por lo tanto no hay problema. Entonces aquí aparece igual como en Naturalista toda una serie de posibilidades, ¿no? De cómo están. Aquí, por ejemplo, vienen, ¿no? Más descriptores. Viene Linneo y luego aquí, híjole, no me sé las indicaciones en latín, pero bueno, aquí dice alguien que seguramente es alguien muy importante y no lo sé, ex, y tiene que ver con, es como el et al, ¿no? Y colaboradores así, y aquí es este cuate, este es otro cuate, ¿no? Entonces aquí hay 3 personas que estuvieron involucradas en la descripción lo que se le llama el holotipo de la especie, ¿no? Como la mera descripción inicial, ¿no? Y bueno, aquí viene la variante velutina, aquí viene la subespecie Stans angustata, la otra variante Sambucifolia, variante Stans, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la que a nosotros nos interesa es la más general, y entonces nos vamos para allá. Dice promocional, ¿verdad? Nadie está patrocinando este video. Bueno, Zoom. Tecoma stans es una especie de shrub de la familia de las vignonáceas, bla, bla, bla. ¿Qué tenemos aquí? Así. Entonces nos regresamos aquí, copia y pega el link de la información. Entonces primero copio y pego. Está. Colocar el nombre en el buscador, ir hacia la selección de mapas. Esto sí viene en inglés porque es maps, porque viene en inglés. Digo, aquí si se quieren clavar en leer todo, pues es maravilloso porque se van a enterar de muchísimo, pero aquí lo que nos interesa es irnos a esta pestañita, Maps. ¿Y qué nos va a mostrar Maps? Pues el mapa de distribución en donde están registrados los puntos de colecta de las ejemplares depositados en alguna colección oficial del mundo, ¿no? Entonces, de entrada ya podemos darnos cuenta que hasta en las islas polinesias hay tecoma. Aquí podemos ver también una distribución bastante como aquí podemos ir viendo justo, también en la naturalista, porque de hecho parte de estos datos vienen en naturalista. Aquí podemos ver, bueno, a lo mejor no tanto, pero bueno, pues su distribución mundial, ¿no? De esta planta. Prácticamente está presente en todos los continentes, pero se acuerdan que decía, ¿no? Que de manera originaria era americana.
Entonces, ¿qué significa? Estos registros obviamente son registros pues desde X años, desde que existen las colecciones nacionales en los diferentes países, a la fecha. Y no me sé la historia de las colecciones nacionales, pero seguro tiene que ver, debe de haber una colección donde se compilen todos los ejemplares que Linneo, por ejemplo, describió. No lo sé, no sé nada. Pero bueno, aquí lo que nos interesa en particular es meternos. O sea, bueno, también aquí lo que nos da información, si quieren ñoñarle un poco, es el número de registros, ¿no? El número de registros puede, bueno, lo que dice en sentido estricto, pues que hay más registros en América que en cualquier otro lado del planeta. Que haya más registros en América que en cualquier otro lado del planeta no significa que en América sea nativa y en otros lugares no. Tampoco significa que no lo sea, solo significa que hay más registros y también puede significar que ha habido más personas que han hecho los registros, ¿no? En pocas palabras. No significa que la planta no esté o si esté, sea nativa o no sea nativa. Nada de lo que hemos estado haciendo garantiza nada en la vida, pero lo que nos interesa es juntar información para podernos, para poder discernir. Entonces aquí sí es un ejercicio muy de, si no se saben ubicar, pues aquí van a sufrir, pero bueno, es tratar de encontrar en el inicio de la Ciudad de México y acercarse. Si se dan cuenta, cada que nos vamos acercando, van a aparecer ese numerito de 2000 y cacho registros, se va seccionando, porque cada que te vas acercando a la zona, al territorio donde se hicieron esos registros, pues van mostrándose más a detalle. Estos son, estos puntitos solitos, es que aquí hay un registro en particular. Ahora, aquí es otra vez, si te costó trabajo encontrar la Ciudad de México, te va a costar mucho más trabajo lo que tienes que hacer ahora, que tiene que ver con, bueno, aquí dice, ir a la sección de Maps, ubicar la Ciudad de México y a partir de ahí estimar la región de la Cuenca de México, ya que no va a venir alguna referencia al respecto, ¿no? O sea, tú por más que te acerques y quieras encontrar dónde dice que es la Cuenca de México, dónde dice, no va a venir la delimitación como tal. Vienen en el mejor de los casos las delimitaciones políticas, pero no las geográficas. Pero bueno, si ya venimos conociendo qué es una cuenca y teniendo más información sobre lo que es una cuenca y tu computadora no se traba como la mía, podrías aventurarte a decir, ya sé dónde está la Cuenca de México, ¿no? Porque, pues, ¿qué es una cuenca? Pues un espacio delimitado por serranías, sierras o zonas montañosas. Vamos a ver si se ve algo. Pero si no, al menos ya debieron haber podido distinguir unas sierras, las más conspicuas. Y si su computadora no es muy lenta, lo podrán hacer muy rápido. Pero bueno, aquí pocas palabras, quería ver nada más si se veía más amplio. La forma de la cuenca tiene una forma muy particular, que es más o menos así. Aquí está, aquí está. Baja por estas sierras, baja por aquí, viene por aquí, por acá, y así. ¿No me creen? No me crean, por favor. Y entonces píquenle, ¿no? Puedes consultar la siguiente liga para ubicar mejor los límites de la cuenca. Y se le pican ahí, y en teoría deben de poder entrar a este hermoso mapa que hice para ustedes, para que conociéramos más la cuenca, ¿no? Y entonces aquí viene la Cuenca de México. Entonces, obviamente, aquí vas a tener que estar jugando entre, a ver, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy divertido. Aquí está, ¿no? Aquí está toda la Sierra Nevada, el Iztaccíhuatl, de Popocatépetl, toda esta sierra que es la Sierra de las Cruces, siempre me equivoco. Bueno, todo el Chichinautzin está aquí. Y acá pues se ve clarito, ¿no? Todo esto es la Sierra Nevada, esto es la parte de la Sierra del Chichinautzin, las otras sierras que siempre se me olvida. Pachuca está dentro de la cuenca, ¿no? Tulancingo no. Y entonces, bueno, ahí te vas dando una idea. Por si no conocías tu territorio, el territorio en el que habitas, pues para eso es este checklist, para que nos ayudes a compilar información y de paso te enteres dónde vives, ¿no? Entonces, ¿dónde está? Entonces aquí es a ojo de buen cubero porque no vas a poder saber exactamente la ubicación, ¿no? Pero pues de entrada todas estas que vienen aquí por default están dentro de la Cuenca de México. Y entonces aquí viene lo interesante y lo divertido que a mí me gusta. Aquí dice, ¿no? Primero, número estimado de registros en la Cuenca de México, ¿no? En función de la estimación de la región de la Cuenca de México, a tu ojo, sumar todos los registros que aparezcan al interior de este y colocar aquí el número total. En general, a cierta distancia aparece el compendio de registros, por ejemplo, en la imagen de abajo, aquí les puse un ejemplito, ¿no?
Entonces, bueno, vamos a hacerlo acá. Aquí, así que ya me acerqué, pues tendríamos que sumar este 7 más 2 más 2 más 31 más 29 más 1, 2, 3. Y este no, porque ya estamos afuera. ¿Cuánto fue? ¿Quién sabe, no? Entonces, si de repente no quieren sumarle tantos porque no, pues se echan un poquito para atrás, ¿no? Y entonces pueden saber que 32 más 34 y muy probablemente estos 8, nada más hay que a lo mejor corroborar, que tienen que acercar tantito, para corroborar si esto va a caer dentro de la parte de la cuenca. Y vamos a ver. De entrada 32 más 34, pues serían 66. 66 registros en colecciones nacionales identificados o asignados a Tecoma Stands. En la Cuenca de México, al menos. Vamos a ver si estos 8, que ahora se subdividieron, son parte de la cuenca. Sería muy maravilloso que en algún momento nos pudiéramos contactar con la enciclopedia de la vida para pedirles que de favor, y también con naturalista para pedirles que de favor en las cuestiones geográficas le agregaran la Cuenca de México, ¿no? Nos haría la vida más sencilla. Entonces, a ver, Apaxco de Ocampo, Zumpango sí es Cuenca, Zumpango es este laguito que quedaba por acá. Y pues si les queda la duda, se acercan, Huehuetoca, ¿qué dijimos? Apaxco de Ocampo. Entonces, no, queda, eso está fuera de la cuenca. Entonces se van los 7 registros que habíamos encontrado, pero a ver estos 2 que están aquí, ¿a dónde se sumaron? Estos 2, tararán. No, pero están en Tizayuca. No, estos 2 sí entran. Pero son parte de los... A ver, atrás. Estos 2. ¡Pum! Se juntaron acá. Entonces, 32 y 34, ¿cuántos suman? 66. Entonces hay 66 registros. Seguro si estás viendo este video hasta este tiempo, vas a ayudarnos a hacer estos registros. Si ya lo dejaste de ver es porque ya te di flojerita. Ahora queremos, porque viene también lo más divertido. Ya que identificaste, son 66 registros, bueno, eso era para identificar más o menos cuántos datos hay en la cuenca y ahora es lo maravilloso. Al identificar todos los registros posibles, al identificar todos los posibles registros en la región de la cuenca, dar clic uno por uno, buscando el de mayor antigüedad y colocar aquí el año de registro. Entonces, cuando alguien pregunta a la reserva, ¿esto es nativa o no? Pues si nos tardamos en contestar, ya saben por qué es. Entonces, bueno, me voy acercando. Si mi computadora y mi internet fuera más rápido, podría darles la respuesta más rápido, pero mira, por eso me tardo. Entonces vamos a empezar con estos, a ver. Entonces aquí viene que hay 2 registros. Tengo que poner musiquita. Voy a poner musiquita. Aquí está. ¿No? Uno en Tecamalapa. Y dice, eso es lo muy bonito de esta página. Aquí vienen justo todos los datos que están, bueno, los datos que están o deberían de estar registrados en los herbarios, en este caso herbarios, en las colecciones nacionales. Entonces, bueno, en general los herbarios tienen o las colecciones tienen un número de catálogo, tienen bueno, aquí viene como la fuente, ¿no? Con la que se compiló estos datos, quien lo publicó, esta cuestión, y quién es el como dueño, por así decirlo, ¿no? de esa información. Quien lo identificó, en este caso fue Tejero Fernández, fueron 2 personas, uno de apellido Tejero y otro de apellido Fernández. ¿Y cuándo fue? Fue en 1981, ¿no? Entonces aquí ya tenemos un dato de cómo están, se está registrada en la cuenca desde 1981. Ay, caray, me están dando unos retortijones interesantes. Y el otro también se dio cuenta, ¿no? Era del 81. Aquí lo que vamos a buscar, acá más, es, si no se sabían la geografía de la cuenca, a esta, ya se perdieron, pues no importa, se echan para atrás.
Y si se la saben bien, pues van a saber si se están saliendo o no. Yo ya me perdí. Ok, ya. Entonces estos dos registros son del 81. Vamos con estos dos. Bueno, vamos con este que es el solito. Espérense a que cargue. Bueno, mientras carga, bueno, ya te cargo. Uno. 1954, ¿no? No tiene número de catálogo, está en el Herbario Nacional de la colección, ¿no? Esta es ay, la del Poli, y lo identificó Bob, M. Bob O. ¿Cuándo? En el 54. O sea, a lo mejor, no lo sé, pero a lo mejor no sé, a lo mejor Rendowski le llevó la especie y Bob la describió, no lo sé, pero bueno, 54. Entonces ya tenemos datos del 81, datos del 54. Luego, a ver estos dos. Obviamente el número de registros ya habíamos dicho, ¿no? Depende de las personas que han estado haciendo registros. 57, 53. Eso está padre porque, o sea, que tengamos del 25, ¿no? Se le va ganando aquí. Para otras especies, por lo general, los registros son más recientes. A ver acá, ¿qué dijimos acá? 1925. Aquí tienen que tener memoria porque si no ya se les olvida cuál es el último registro más reciente. Acá 51, en este Ferendowski. Este es prácticamente, no es en el Pedregal porque él dijo que no encontró en el Pedregal, ¿verdad? No, no es el Pedregal. Está al ladito. Podemos corroborar, pero en teoría no, porque no lo listó. También obviamente Ferendowski es un ser humano, pudo haberse equivocado, pero es poco probable. Porque es un ser humano muy bien hecho, ¿no? Entonces, eh, entonces el último registro, 1921, anótenlo porque si no, te lo va a pasar como a mí. Del 67, Rendowski. Del 64. Mm, recuerden que el lugar del registro no es donde vivía el que hizo su descripción, ¿no? Sino donde encontró el ejemplar. Aunque aquí ya haya casitas, en el 72 a lo mejor no había, en el 64 tampoco. Y el que nos está interesando es el registro del 1921, que seguro ustedes ya recuerdan cuál es, yo ya olvidé. Entonces, evidentemente, como la taxonomía, ¿verdad? Es una actividad muy poco valorada porque para dar el dato de una especie, en este caso el nombre de una especie, tienes que hacer un trabajo muy fuerte. Y en este caso la biogeografía pues también es un trabajo muy largo. No es que estemos haciendo biogeografía aquí, obviamente, pero estamos intentando medio hacer algo, ¿no? Aquí ya hay un dato de 2016, si se dan cuenta que ya viene registrado con el naturalista, de 2018. Entonces, bueno, estos datos son interesantes. Miren, aquí tenemos ya registros en la reserva. Eso era algo que no puse, pero en el 47, miren, en el 47 hay un registro de Tacoma Stands, pero Rendowski no lo reportó. ¿Qué está pasando? 2018, 1965. Bueno, pues si tenían dudas, eso es lo padre, ¿no? O sea, si nos basamos solamente en los datos que Rendowski dijo, y si Rendowski no lo reportó, no lo enlistó, es exótica, que se vaya del Pedregal y de Cebú, ¿no? Pues va a ser un dato probablemente equivocado, ¿no? O no tan... Lo que estoy pensando que nos va a generar esta información va a ser, más que un poder decir tajantemente es nativa, es exótica, va a ser más bien como un degradé, ¿no? O sea, tibio, tibio, caliente, caliente, frío, frío, ¿no? Y las frío, frío, pues va a ser no las promovamos. Las calientes, calientes, pues sí, y las tibias, pues
sí, pero vamos a mejor privilegiar a las calientes calientes porque tenemos más certeza de que son, no solamente que sí son de aquí, porque bueno, ahora bien, que estén distribuidas en la Cuenca de México, pues ya nos dice, bueno, son nativas de la Cuenca de México, históricamente, lo que quieras, sí. Pero no es lo mismo, por ejemplo, en el caso de los pinos, ¿no? Los pinos son nativos de la cuenca, sí, pero si los quieres sembrar en la Alameda, como seguramente hay, los vas a sembrar y los vas a poner y el pino va a crecer y va a hacer lo que pueda por sobrevivir, pero no son las condiciones adecuadas para el pino, ¿no? El suelo es sumamente salado, ya igual lo tienes que haber modificado de manera sustancial. Le tienes que proveer muchísima materia de energía para que ese ser vivo crezca de manera sana ahí, ¿no? Si no, en mínimo 50 años vas a tener un problema muy grande de tu arbolado urbano, porque no digamos que te valió lo que sembraste en él, pero no pensaste un poco más allá, y el que una especie nativa, o el que siembres especies nativas, pues te va a garantizar que va a requerir un menor manejo y atención porque está más adaptado a las condiciones base. Pero si además siembras esa especie nativa en su microambiente particular, pues ya estuvo, ¿no? Tienes el 90% del trabajo hecho y el otro día va a ser nada más darle unos llegues a unos acomodos ahí como muy sencillos. Y si no, pues te vas a estar peleando con el pobre árbol. Ay, está enfermo, ay, está muy raquítico, ay, está chueco, ay, se cayó, ay, ¿no? Pues sí, porque no son las condiciones que de manera originaria ese árbol necesita para vivir. Entonces, bueno, la idea es que se revisen los 66 registros, ¿no? Y que, aquí ya nos movió, y que podamos ir encontrando el registro más antiguo, ¿no? Como cerciorarnos de encontrar el registro más antiguo. Yo ahorita me puse en camisa de 11 varas, debí haber escogido una especie que fuera con menos registros para que esto fuera más explicativo. Miren, 1925. Pero aquí justo lo que mencionaba Rendowski, pues también está interesante porque, bueno, una cosa es como conocer la delimitación de la cuenca, que eso es bastante, pero otra cosa es ya que conoces la delimitación de la cuenca, vas sabiendo, a ver, la parte baja, ¿no? Aquí estamos a como a 600 metros sobre el nivel del mar, aquí estamos ya como a 2000, 600 metros. Miren, ahora estoy jugando existencial. No, 600 es la precipitación. 2000, 1800, 1900, tengo que checar cuál es la zona más baja de la cuenca. Pero bueno, aquí tenemos como un gradiente altitudinal, ¿no? Aquí vendrá la parte más baja de la cuenca y vamos aumentando. Entonces, si aquí pudiéramos ver, si no nos hiciera, por un lado que se hagan estos clústeres, está chido porque te ayuda a sumar, pero por otro lado estaría padre poder ver los puntitos como para ver la distribución general de estos registros, ¿no? Este es el puntito mágico, ¿no? Es el puntito de 1921. Estaban entonces en estos dos. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es revisar absolutamente todos para tener la certeza de que el registro más antiguo es 1921. De todas formas, en esa especie en particular, pues ha sido bastante muestreada y bastante registrada, como que pues, evidentemente ya llamaba mucho la atención, por eso todo el mundo pues la investigó. Ya no encuentro el de 1921. Debemos haber hecho una impresión de pantalla. 1985, 1982, 1983, 1979, 1983. Todavía no nacía y aquí ya había registros de Tecoma. 2018. Los registros de naturalista pues vienen con fotografía porque es una de las particularidades de naturalista. Y ya perdí el registro. Les dije que no tenían que perderlo. Bueno, supongan, soy la peor, que no soy la peor y que tengo el registro de 1921. ¿Dónde estás? Porque lo que a continuación viene es que tenemos que copiar la información de ese registro.
También, claro está, cualquiera diría, ay, ¿por qué no se comunican con la, lo vamos a hacer, espero en algún momento, con la EOL y les piden de favor que hagan ellos el corte, ¿no? En su SIG, le mandamos la capa de información de la cuenca, le córtame todos los registros que tengas, porfis, y pásame los metadatos de los registros, te quiero mil, gracias, de todas estas especies, ¿no? Eso sería maravilloso. Eso se le llama una colaboración interinstitucional, pero bueno, hay veces que en lo que eso sucede necesitamos avanzar de maneras más rústicas. Esos ya estaban afuera de la cuenca. Hemos perdido el registro de oro, compañeros. Porque por quedarme impresionada por la fecha, olvidé guardar la información. Por favor, me sube cuando pico hacia arriba. Tula está fuera de la cuenca. Según yo estaba en estos. Podría ver el video, eso lo voy a hacer. Entonces, supongan que lo encontré. Ya no voy a hacerles más perder su tiempo. Vamos a asumir que es este. No es, pero lo voy a corregir cuando lo reencuentre. Voy a ver el video otra vez. Entonces, lo que tenemos que hacer es copiar esta información al año de registro más antiguo, que sería 1921. Y luego viene los datos del registro. Voy a poner estos, pero estos no son. Estos no son. Así no se hace un video de explicación, ¿verdad? Pero es mi primer video, por cierto. Entonces, siguiente. ¡Tirín! Gracias, ¿no? Listo, muchísimas gracias por colaborar en la compilación de información que nos permitirá identificar con más certeza qué especies son nativas de la Cuenca de México y podemos promover su propagación sin temor de generar un mayor daño ecológico. Aquí yo creo que le voy a agregar varias cosas, voy a modificar las cosas que he hecho y otro que le voy a agregar va a ser a qué horas lo empezaste y a qué hora lo terminaste, porque evidentemente no son enchiladas. Bueno, las enchiladas tampoco son enchiladas, pero pues no fue poquito tiempo, hasta que terminé de hacer el video, pues nos vamos a dar cuenta, ¿no? Con una especie, en este caso también, entre más información hay, puede decirnos cosas. Entre menos información nos dice otras cosas. No garantiza nada, solo es que vamos teniendo. Entonces, le doy enviar y se van a enviar a mi correo las respuestas que yo agregué, ¿no? Ver respuestas anteriores, si quieren chismear, pueden chismear quién ha hecho qué, pero este formato que presenta Google Forms no va a ser como muy, no va a dar mucha luz porque en general la mayor parte de la información que colocamos es textual, entonces van a ser unos grandes e inmensos textos, ¿no? Pero bueno, está muy interesante, espero que les guste dedicar un poco del tiempo de su vida a esto. Con esto, pues otra vez, ¿no? Nosotros podemos tener más herramientas para poder decir, a ver, esta especie no la registra Randowski, ¿qué significa? Pues probablemente que no la vio, ¿no? Pues simple y sencillamente eso, que estaba distribuida en unas zonas donde Randowski no hizo colectas. Finalmente, si bien hizo 81 recorridos por los 80 kilómetros del Pedregal, pues no necesariamente eso es todo, ¿no? También puede ser otra cuestión que como ya sabemos, el Pedregal desde sus inicios ha estado manejado por el ser humano y por las prácticas, sobre todo las pastoriles, ¿no? Entonces, puede ser que incluso Randowski no lo haya visto porque no estaba presente, visible, ¿no? Es su estructura, pero sí estaban las semillas. Y hasta después de que pudo empezar a regenerarse el espacio, pudo empezar a germinar y no se lo comían las cabras, ¿no? Por así decirlo. O no, no lo sabemos de cierto, pero que haya registros de 1950 y tantos en Ciudad Universitaria, pues ya nos dice que podríamos considerarla tibiecita, ¿no? Tibiecita en el sentido de que Randowski, pues finalmente es nuestro mentor del Pedregal, y pues solamente ponerla como, bueno, y también en el caso de la tecoma la estamos empezando a considerar así como entre comillas,
porque es R. Bueno, la mayor parte de las especies del pedregal son R, pero justo lo que va haciendo en unos espacios que la ponen para ornato, pues al rato invade. Y entonces por eso tendríamos que considerar, o sea, por su biografía o por su historia en la cuenca, podemos decir que sí es nativa, pero por su forma de vida, digamos, podemos decir, o vamos a tener que decir que hay que tener atención en ella porque, ahora, no es lo mismo que una hierba domine, que un arbusto domine, a que una que en este caso es más arbórea, domine, ¿no? Porque te va a ocupar mucho mayor espacio. Además, retirar una especie arbórea es más difícil cuando de juvenil para arriba que una especie herbácea o arbustiva, ¿no? Cuando te domina, pues es más fácil hacer el manejo y controlarla que una especie arbórea. Entonces, pues yo creo que con base en eso vamos a empezar a identificar los criterios para poder promover desde la Secretaría Ejecutiva de la Reserva para con el objetivo, ¿no? de promover la presencia de las especies nativas de la Cuenca de México, pero en particular, al menos en CEU, la presencia de las especies nativas del pedregal de Ciudad Universitaria, pues esta herramienta nos va a ayudar a poderlo hacer de manera más clara y que al hacerlo, como al socializarlo, bueno, nos ayuden a colectar esta información, pues se va a socializar y vamos a pensar dos veces antes de incorporar especies, ¿no? Que obviamente la mayor parte de las especies ornamentales que actualmente utilizamos en las ciudades son especies R, exóticas probablemente de nuestra ciudad, ¿no? Entonces, eso de inicio pareciera inocente, inofensivo, y además incluso pareciera pues bonito, ¿no? Porque pues hay que tener plantas y lo verde es vida y demás, pues sí, pero no necesariamente, ¿no? Y además las plantas son la base de la red alimenticia. Si ponemos plantas nativas es muy probable que estemos permitiendo que especies de animales nativos estén sobreviviendo a pesar de la destrucción de su territorio original, ¿no? Entonces es como un poco resarcir la deuda ambiental que tenemos en las ciudades principalmente y por otro lado, pues, respetar a la vida y a la historia con la que se ha podido y todos los esfuerzos que ha hecho para adaptarse a las condiciones locales, ¿no? De un sitio. Entonces, pues nada, muchísimas gracias y nos vemos en otros videos corregidos y aumentados y ya mejor practicados por mi parte, ¿no? Besitos, los quiero.